Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén cerrando con bastante ánimo y con bastante entusiasmo este primer día del Congreso. Y bueno, tengo el gusto de presidir este último panel con un tema bien importante y que realmente creemos desde la asociación que es algo que es un tema que tenemos que también conversar. Hay muchos avances en la región, tenemos pues cada vez más el tema de regulación que va llegando a Latinoamérica. Tenemos además como región una importante ventaja, que es como también regular, pero a la vez poder seguir fomentando la creatividad y la innovación. Entonces, para eso, en verdad, necesitamos diferentes puntos de vista. Necesitamos el punto de vista del gobierno, de la ética, el derecho humano, pero también necesitamos la academia y la parte tecnológica. Así que con mucho gusto acá, bueno, ya nos presentaron al panel. Tenemos a Gaby, a Gabriela Vargas, a Andrés y a Juan Carlos, que vamos a estar conversando de diferentes temas. La primera pregunta, y en realidad es algo que seguramente muchos de ustedes se hacen, es ¿qué consideran hoy que son los principales desafíos que tenemos en la región para poder garantizar un uso ético y responsable de la IA, tanto desde el punto de vista tecnológico, regulatorio y cultural? Cuéntanos, Gaby, ¿cómo ves este tema? Muchísimas gracias, antes que todo, muchas gracias por este espacio y por la oportunidad de hablar de algo tan importante como es la ética y el derecho en la implementación de la IA, que ha irrumpido de esta manera tan vertiginosa en todo el mundo y con sus particularidades en Latinoamérica. Es cierto que me parece que en muchas discusiones se parte de una premisa equivocada, que cuando hay regulación o hay marcos o protocolos éticos, esto va a inhibir la propia innovación. Creo que es una premisa equivocada, porque de lo que se trata es de generar acompañamiento en esa innovación. Creo que una de las grandes fallas que hemos tenido en Latinoamérica es dejar de lado la discusión, y cuando se ha retomado tiene un enfoque, les hablo de la experiencia de México, tiene un enfoque de control. Las iniciativas que han surgido con miras a regular la implementación de la IA o que se haga progresivo su uso, son iniciativas que básicamente hablan de la centralización de los datos de las personas. Y cuando se hace un enfoque de esa naturaleza, pues ya estamos contraviniendo incluso uno de los principios para garantizar el desarrollo de la tecnología, como es descentralizar. En México existen unas leyes que recién se aprobaron, que nos preocupa una en particular, que tiene que ver con la cédula de identidad ciudadana, porque sobre pretexto de que hay que combatir la inseguridad, pues se ha aprobado una ley que centraliza toda la información de los ciudadanos en una sola entidad que se llama Agencia de Transformación Digital. Esa Agencia de Transformación Digital tiene como misión principal concentrar toda la información de las personas en el país desde su nacimiento. Se va a empezar a implementar el próximo año y va a ser una condición para que podamos ejercer el derecho a la educación, el derecho a acceder a los servicios de salud, y de no contar con esa cédula no podremos acceder a otros servicios que son básicos y que son derechos humanos. En ese sentido es muy importante que cuando estamos hablando de implementar modelos de inteligencia artificial en el ámbito público y en el ámbito privado, no perdamos de vista que en cualquier momento de no tener un acompañamiento de la sociedad civil, de no tener un acompañamiento de expertos y de observatorios, podemos caer en prácticas que pueden resultar nocivas para el ejercicio de nuestros derechos. Por ahora yo me quedaría hasta aquí. Gracias. Gracias, Gaby. Andrés, y desde tu perspectiva, ¿cómo ves los desafíos de hoy que tenemos? Yo creo que no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, el principal problema no es la tecnología. Creo que tenemos la tecnología, la capacidad tecnológica y también los expertos tecnológicos para esto. Sin embargo, ocurre con la mayoría de innovaciones tecnológicas que la innovación termina siendo un poco más rápido que la capacidad que tenemos de gobernarla, ¿no?
Entonces, contamos con la capacidad, contamos con los profesionales, pero no contamos con esos marcos. Y como creo que es justamente el sentido de esta charla, tampoco irnos a reinventar la rueda. Hay países que nos llevan un poco más de ventaja. La Unión Europea ya tiene algunos marcos regulatorios. Acá en Latinoamérica también Brasil ya nos lleva un poco la delantera, Uruguay también, Estados Unidos obviamente. Entonces creo que la capacidad tecnológica está, simplemente que normalmente avanzamos mucho más rápido que la capacidad de gobernanza que se tiene sobre esto. Entonces, yéndonos a eso, tampoco se trata como de limitar esa capacidad de innovación, sino encontrar también ese equilibrio entre lo que podemos gobernar en el momento y también la innovación que se está generando. Entonces, se puede encontrar ese equilibrio para no sesgar esa capacidad que tenemos en Colombia de innovación. Creo que lo hemos notado a lo largo de todo ese tiempo. La pandemia fue también un caso muy particular en la que muchas empresas en Latinoamérica tuvieron que crecer mucho más de lo esperado y ese gobierno no lo tenemos. Entonces se trata de encontrar también ese equilibrio y que podamos definir políticas que no frenen tampoco la innovación. Ahora vamos a hablar justo un poco más acerca de estos marcos éticos, pero Juan Carlos, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Sí, entonces si me permiten hago un poco una recapitulación de lo que se discutió hace un segundo. Entonces efectivamente esa carencia de los marcos éticos y de gobernanza es importantísima sin duda alguna. Si bien hay países que han avanzado, la Unión Europea hace unos avances significativos, pero si ellos continúan así, pues las innovaciones que van a desarrollar van a ser muy pocas y no competitivas con lo que está haciendo Estados Unidos y China. Entonces hay tensiones geopolíticas crecientes, creo que todos hemos sido testigos de eso que está ocurriendo. Entonces nuestra tendencia en Latinoamérica siempre, venga, esta gente ya lo hizo, implementémoslo y hagámoslo muy rápido. Y en ese acelere, pues cometemos errores, ¿no? Porque nuestros contextos son bien diferentes a los contextos de los países europeos. Nuestros contextos difieren significativamente de la velocidad a la cual avanza, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces tenemos que constituir esos comités multidisciplinarios en donde participamos todos los actores, en donde todos y cada uno tenemos una voz, tenemos un voto, podemos decir esto procede, esto no procede en nuestros países por los motivos que sean. Y en ese sentido, importantísimo que se acompañe con el entrenamiento que se hace a las personas acerca de cómo funcionan los modelos de IA y en todas sus variantes, en todos sus colores y sabores, porque hay de todo tipo, desde clasificadores sencillos hasta los súper refinados que son capaces de hacer generación y manipulación de datos. Entonces, eso cómo lo llevamos al público en general, creamos ese conocimiento digital que debería ser de uso común para todos nosotros, y con eso empezamos a movernos en una adopción mucho más segura, mucho más controlada y respetuosa de siempre, pues, de los derechos humanos y de las personas y su integridad. Y Juan Carlos, tú que estás en este mundo también de la salud, ¿no? Importante, justamente, ¿qué marcos éticos y dimensiones deberíamos seguir para no bloquear esa innovación? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Sí, justamente el campo de la salud, yo trabajo en el Departamento de Ingeniería Biomédica aquí en los Andes, pues hemos visto un crecimiento vertiginoso en el uso de herramientas de inteligencia artificial de todo tipo. Típicamente en el sector salud, por ejemplo, está el tema del diagnóstico médico. Entonces, cómo los médicos utilizan estas herramientas como asistentes para su diagnóstico. Entonces, desde enfermedades cardiovasculares, pasando por distintos tipos de cánceres, es algo hoy muy común. Sin embargo, dado que yo tengo la gran fortuna de participar en el entrenamiento del personal médico, en el uso de IA generativa en particular, he notado que la mayoría de las personas de este sector desconocen acerca de los modelos, cuáles son sus limitaciones, cómo fueron entrenados los modelos, de dónde vienen los datos. Esos datos fueron conseguidos con consentimientos informados. El modelo funciona bajo qué marcos, hasta dónde debería yo permitir que funcione. Entonces, típicamente lo que ha ocurrido en el sector salud es que compran algún tipo de plataforma de IA y aceleradamente le dicen a los médicos, bueno, hay que empezar a usar eso, hágale por favor, que esto nos costó $50,000, entonces necesitamos empezar a ver los beneficios económicos y eso tiene que ocurrir ayer.
¿no? Es lo que pasa, la urgencia que nos trae muchas de estas cosas a Latinoamérica, queremos ver los Nos resultados. enfocamos en la tecnología primero, ¿no? Y siempre entonces, pongámoslo, traigan a que nos entrenen, pongamos aquí a todo el personal médico y mañana ponemos esto a andar. Y entonces lo que ocurre es que quedan esos vacíos en realmente cómo deben utilizarse de forma ética y responsable estas herramientas. No se constituyen comités al interior de estas organizaciones que velen porque las herramientas realmente sean usadas de forma apropiada, y entonces no tenemos trazabilidad de nada de lo que ocurre, ¿no? No sabemos eso, quién lo construyó, qué datos usaron, etcétera, y mucho menos sabemos de la documentación de eso, qué fallos tiene, ¿cierto? En su entrenamiento y en su uso previo a que se haya desplegado. Tuvo que haber algún tipo de documentación, tuvo que haber algún tipo de aprendizaje. Eso típicamente se desconoce y tenemos ese afán de pongamos a usar eso porque está de moda y necesitamos obtener un beneficio económico pronto. Y Gaby, ¿cómo lo ves tú desde el mundo ya del gobierno y del Estado? No es gratuito que en el ámbito médico se haga tanto énfasis en el tema de la ética, pues porque el mayor bien tutelado por el derecho en todo el mundo es la vida. Me llama la atención y seguramente ustedes ya conocen de estos casos que están impugnados, 7 casos tengo entendido, en materia de inteligencia artificial, por lo que alega la defensa jurídica, fueron suicidios asistidos, ¿no? De personas que hicieron un uso de ChatGPT como si fuera un coach emocional que de alguna manera terminó reafirmando sus propias decisiones previamente suicidas. O sea, evidentemente ahí había un tema psicológico delicado en cada una de estas personas, pero la herramienta de alguna manera reforzó esas creencias que les llevaron a tomar tan graves decisiones. ¿Y por qué tan valioso hablar del tema de la ética en temas médicos, en temas del uso de la herramienta de la inteligencia artificial en este caso? Porque desde el enfoque de los derechos humanos, pues no hay reparación del daño. O sea, no importa qué vaya a suceder con la resolución jurídica, ya se perdieron 7 vidas. Y aquí yo retomo un poco lo que estaban comentando, porque es tal el ímpetu por implementar una herramienta sin supervisión, sin analizar el impacto, ¿sí? Que esto tiene que ir acompañado en todos los marcos éticos, el análisis de impacto de lo que vamos a hacer en cuanto a la implementación de una herramienta de inteligencia artificial, porque aquí a todas luces lo que parece evidente es que hubo omisión en las pruebas pertinentes de cuál podría ser un eventual uso de esta herramienta ante preguntas que pudieran poner en peligro la propia vida de las personas que estaban haciendo dichas preguntas. Entonces, creo, y por supuesto me parece que todos los que estamos en este espacio estamos convencidos que la herramienta por sí misma no es que sea negativa por sí misma, sino que si no va acompañada de los protocolos necesarios para su implementación en todos los ámbitos, pero en especial en estos, pues corremos el riesgo que los daños sean irreparables. Andrés, ¿quieres complementar algo? Sí, yo creo que mencionaba algo, Juan, súper importante, y es básicamente que la mayoría de las organizaciones en las que nosotros vemos esta aplicabilidad, y yéndonos incluso un poco a cómo realmente se implementan, no solamente en el ámbito de la inteligencia artificial, sino en la mayoría de estas nuevas capacidades tecnológicas, la mayoría de organizaciones no tienen políticas definidas de gobernanza. Entonces, cuando nosotros vamos a ver, ni siquiera las personas involucradas o directamente involucradas tienen un conocimiento del uso correcto de la herramienta, como lo mencionábamos. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que eso es lo mínimo que una organización debería tener cuando se hace la adopción de algún componente tecnológico como los que hemos venido mencionando. Partiendo de ahí, creo que a veces también nosotros fallamos en el uso de la herramienta, en creer que aquellas definiciones que nos den no van a tener sesgos o van a ser imparciales, y no.
Realmente eso también va a ir muy enfocado a ese prompt, a cómo lo genero yo, a el contexto que le estoy dando, al rol incluso que le estoy dando a esa entrada del sistema. Entonces creo que eso a veces lo pasamos por alto y eso es lo que llega a ser súper importante. Normalmente pues nosotros hemos visto en el uso de la inteligencia artificial generativa que podemos ir orientando incluso la respuesta a algo que nosotros mismos queramos que nos responda, ¿no? Entonces, bajo ese orden de ideas hay que partir de ahí, que si no se tiene un gobierno claro de las herramientas, no solo de inteligencia artificial, sino de las herramientas tecnológicas dentro de la organización, y no se tiene tampoco un control, y cuando hablamos de control no quiere decir como también otras organizaciones que se van justo al otro extremo y lo que mencionan es no la usamos. Realmente entendemos que el uso correcto de esto es muy beneficioso para la compañía y es muy beneficioso para nosotros como personas, pero hablando estrictamente de eso, no uso correcto, pero si no tenemos una matriz de gobernanza, si no capacitamos a nuestras personas en el uso correcto, entonces realmente los resultados que vamos a tener con el uso de estas herramientas no van a ser los más acertados. Y si tuvieras que decirnos cuál es lo mínimo que deberíamos considerar a nivel corporativo, lo has mencionado varias, pero ¿cuál es lo mínimo que deberíamos considerar para poner justamente esos estándares? Yo diría 3 cosas. Capacidades controladas, es decir, que se pueda tener supervisión humana, esto sin frenar la innovación, como lo hemos venido mencionando. 1, el gobierno descentralizado también. Y lo tercero que yo diría que se necesitaría para eso es justamente la capacitación del personal directamente implicado. Desde el enfoque de derechos humanos, Gaby, ¿qué complementarías? Pues esto nace desde las propias legislaciones de protecciones de datos en el mundo, que es la proporcionalidad, no recabar datos que no necesitamos, ¿sí? En función del objetivo que se está buscando. Si no requieres el iris, no solicites el iris. Si no requieres las huellas digitales, pero por supuesto que mucho menos. Si no tienes los mecanismos de seguridad para resguardar esa información para el fin que persigues, no solicites esa información. Entonces es un tema de la proporcionalidad en función del fin que estamos persiguiendo al recabar los datos que van a ser la materia prima de la herramienta de inteligencia artificial, por un lado, y por supuesto la prueba de daño, ¿no? O sea, la prueba de daño desde el gobierno es, mi función como gobierno es el servicio público, y la prueba de daño responde a que en la medida que yo implemento esta legislación, el beneficio es mayor al impacto negativo que puede tener. ¿Sí? Por eso yo les ponía el ejemplo de esta legislación que se acaba de aprobar con la cédula de identidad, donde nos van a recabar el iris, las huellas, la firma electrónica, desde los niños hasta los ancianos, porque el argumento fue hay que combatir la delincuencia y el tema de los desaparecidos en México. Y entonces para eso pues hay que solicitar la información de todas las personas. O sea, no es reforcemos la estrategia de seguridad, combatamos la delincuencia. La herramienta es mejor recojamos toda la información, los datos personales de toda la población. Entonces está totalmente desbalanceada la fórmula, porque el impacto, imagínense ustedes, si ha habido fugas y filtración de datos personales de la base de datos electoral, que no tiene toda la base de datos de la población. Ahora imagínense toda esa información centralizada en una sola agencia, si no cuenta con los mecanismos necesarios si hubiera una eventual fuga de esa información. Entonces, sí tiene que haber una prueba de daño para evaluar hasta dónde una medida que estamos implementando como política pública no puede ser mucho más riesgosa que, como dicen, nos sale más cara la medicina, ¿no? Y escuchándote, Gaby, y esto es un gran mensaje para los que lideramos el mundo de los datos en las organizaciones, ¿no? ¿Qué debemos y qué no debemos recabar, ¿no? O movernos a veces sí, queremos tener toda la información disponible, pero ¿cómo la vamos a usar? ¿Para qué la vamos a usar? Y llevar esa conciencia y este tema también a nuestras organizaciones no es sencillo, ¿no? Ahí también hay un rol también bien importante de la gobernanza de los datos. ¿Cómo consideran ustedes o creen que es importante
este tema dentro de todo el marco de la estrategia de IA que tenemos. Juan Carlos. Sí, es supremamente importante porque pues define todo lo que debe ocurrir al interior de la organización, pues con los datos que se usan para el entrenamiento de los modelos. Claramente, si uno mira la pirámide de gobernanza de datos, pues hay algo que viene desde arriba en la organización, a esa escala pues muy top, muy ejecutiva, en donde se trazan unos lineamientos y pues tristemente hoy la mayoría de organizaciones no cuentan con esos lineamientos y políticas. Eso es la realidad, hay que ser muy claros al respecto. Entonces, si eso no existe, es muy difícil que vaya permeando a las escalas tácticas y operativas de la organización. Entonces, por ahí hay que empezar. Si eso no existe, pues muchas organizaciones han optado por ir bottom up. Entonces empiezan más bien a generar sus propios casos de uso, a constituir sus champions al interior de la organización que saben que esos casos de uso, que son bastante únicos para su contexto, funcionan y empiezan a comunicárselo a los demás y a convencerlos que efectivamente la herramienta es útil, la herramienta sirve, la herramienta puede tener efectos, impactos positivos en productividad, en eficiencia, en eficacia, todos los indicadores importantes para cualquier organización, y desde ahí empiezan a moverlo hacia a la siguiente escala más táctica. Y en esa escala, pues constituir una serie de expertos que empiezan a desarrollar las capacidades técnicas y las capacidades también en los marcos de ética que deben ponerse ahí en lugar para evaluar los impactos, y efectivamente, como lo señalaba Gaby hace un rato, impactos que deberían ser medidos a la luz de los principios éticos, ¿no? Respeto a la justicia, a la equidad. No hemos hablado al respecto, la equidad y la justicia, ¿cierto? Estamos dejando a alguien por fuera de esto. Hay personas que no pueden acceder a esta tecnología y que deberían estar accediendo a esa tecnología. Entonces, desde el diseño mismo de esas herramientas se debe considerar si efectivamente estamos teniendo en cuenta a todos los grupos intervinientes, a todos los actores y a todos los que estamos impactando internamente y hacia afuera de la organización. Y es un ejercicio que yo he visto que se realiza más bien poco en las organizaciones. Entonces, hace poco, la compañía Section en Estados Unidos, ellos dan cursos de IA a un montón de organizaciones, hizo una encuesta completa en todo el mundo anglosajón, entonces a Canadá, en Estados Unidos, etcétera, y allá se dieron cuenta que efectivamente, en la medida en que no exista esa estrategia desde la dirección de la organización al resto de la organización, el impacto que tienen las herramientas es muy pequeño, ¿no? La transformación que logran es muy pequeña. Las personas que en realidad se vuelven expertos en el uso y que pueden convencer a otros que el uso de estas herramientas es importante, es muy pequeño. Ese estudio demostró que solamente el 1% de las personas en la organización en realidad son expertos y logran ahorros en tiempo semanalmente de hasta unas 12 horas a la semana, y eso lo logra solo el 1% de la organización. Hoy la mayoría, el 99%, tienen beneficios muy pequeños. 2 horas a la semana me ahorré haciendo esto, o 0, ningún beneficio porque no saben usar bien las herramientas. Y en tu campo de la biotecnología, Juan Carlos, que es justamente también toda esta investigación de cómo aprovechar toda esta información en el desarrollo de los fármacos, ¿cuáles consideras tú que son estas premisas que debemos tener en cuenta para evitar, por ejemplo, sesgos, ¿no? ¿Cómo lo has tratado en tu campo? Sí, entonces la tendencia que tenemos todos los que trabajamos en este campo es a pensar que porque trabajamos con secuencias de ADN, con secuencias de proteínas, que todo eso es información matemática y en últimas pues no va a tener ningún sesgo. Falso. La información disponible viene principalmente justamente del mundo anglosajón. Entonces hacen estudios de caucásicos y hay poblaciones muy distintas en nuestro país, por ejemplo, en nuestros países, que tenemos una genómica distinta, una ancestría diferente. Entonces, el impacto que puede tener un fármaco en esas poblaciones es bien diferente al que va a tener en nuestra población. Entonces, lo que uno tiene que asegurarse desde el comienzo en el desarrollo de cualquier herramienta, no solo en el campo de los fármacos, en el campo de la biotecnología en general, es que esa herramienta supere esos sesgos de partida. Entonces, que uno claramente, cuando desarrolla la herramienta,
sepa que eso tiene un límite de aplicabilidad limitado y eso tiene que ser transparente, otro de los principios importantes que deben permanecer allí, que no deben violarse, que son infranqueables. Entonces, el modelo funciona así, estas son sus limitaciones, entonces si van a hacer un diagnóstico, sepan que va a tener unas tasas de error de este nivel, ¿no? Y eso es algo que no nos gusta, los que trabajamos en el campo, pues contarle a las personas, pero la información que tenemos sobre todo viene de esos estudios que hacen porque tienen pues cantidades de dinero gigantescas. Entonces eso por un lado. Por otro lado, pues en este campo existe siempre el riesgo de crear entidades biológicas maliciosas, ¿no? Y ya hoy hay varios artículos circulando de grupos de investigación muy prestigiosos que fueron capaces de desarrollar completamente in silico con herramientas de IA virus. Patógenos muy peligrosos que podrían salir descontroladamente a nuestro ambiente y tener efectos no solo en la salud humana, sino afectar nichos ecológicos que no deberían verse afectados. Y eso preocupa muchísimo a los gobiernos. Yo tengo la fortuna de pertenecer a un consorcio de naciones, todos bajo la sombrilla de la OTAN. Claramente allá se tocan los temas de bioseguridad. Y entonces allí, muy preocupados, están todos los aliados de Estados Unidos, porque la OTAN pues son los aliados de Estados Unidos, con las capacidades que se desarrollan en países en donde pues no se sabe muy bien qué está ocurriendo tras bambalinas. Y entonces en un futuro podríamos tener una siguiente pandemia con un patógeno supremamente potente y peligroso y no podríamos responder. Esperemos que no pase, y por eso la importancia no solo de gobernar la inteligencia artificial, sino también los datos, ¿no? Y de hecho muchas veces hablamos, antes de gobernar la IA, hay que gobernar nuestros datos, ¿no? Ahí, Andrés, ¿qué nos podrías tú contribuir con respecto a esta mirada que en verdad a veces cuesta un poco, y con todo este tema de qué fancy es la IA, ¿no? Y qué menos fancy es gobernar el dato, ¿no? Yo creo que es importante mirar las cosas a nivel de adopción tecnológica y hablar específicamente de que, sobre todo nosotros culturalmente, nos gustan mucho las cosas rápidas, ¿no? Somos muy implementadores, no tanto diseñadores o levantadores. Partiendo de ahí, entonces es donde empiezan los principales dolores. En la mayoría de toda esa construcción tecnológica que hacemos, desde la adopción queremos implementar y realmente hay que empezar, como lo mencionaba Juan, desde la fase del diseño, desde los diseños de arquitecturas. Yo creo que no hay un control correcto si no hay un diseño correcto. Entonces no se trata de tener un producto de hoy para mañana y saltarme todas las normas de control. Al final también hay que entender y mirar en qué rubro estoy yo. Como lo mencionaba Gaby, va a ser supremamente delicado si en el rubro en el que estoy hay salud involucrada, hay derechos involucrados. Entonces, partiendo de ahí, también las organizaciones tienen que ser muy conscientes de ese público objetivo que tienen, qué están construyendo y cómo lo están construyendo. Entonces, desde la definición de estas arquitecturas, yo creo que deberíamos empezar a tener y tener una inmersión de ese control que podemos tener. ¿Qué es lo que sucede? Queremos sacar productos de hoy a mañana o aportar valor tangible a la organización de hoy a mañana. En alguna ocasión leí un libro que decía que el éxito de la noche a la mañana toma 20 años. Y creo que a veces se nos pasa eso, ¿no? Que nosotros tenemos que definir, como cualquier edificio que nosotros levantamos, hay que tener unos cimientos, hay que tener unos entes de control, hay que verificar realmente qué estoy controlando, cómo lo estoy controlando. Algo que casi no, un concepto del que casi no se habla es del Shadow AI, y es aquella inteligencia artificial en las sombras, y es básicamente solo la uso, pero no sé ni cómo se usa, no sé qué está por debajo, no sé quién me está controlando. Entonces, partiendo de ahí, la mayoría de los problemas de las organizaciones nacen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final, si nosotros hablamos de gobernanza de datos, estamos en el eje principal de todo lo que es este boom que tenemos actualmente de inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, al final la inteligencia artificial generativa lo que hace es esa toma de decisiones basadas en esos datos. Entonces, si no tengo un gobierno, un control de esos datos, entonces va a ser también muy complicado gestionar esos resultados.
qué es lo que sucede, y con algunas organizaciones, como siempre lo hemos mencionado, vamos y nos dicen, miren, nosotros queremos implementar este producto porque creo que nos puede servir para detección de tumores, para detección de enfermedades, listo. ¿Usted tiene una política de gobernanza para estos modelos de inteligencia artificial? ¿Tiene una política de gobernanza de datos? No lo tenemos, entonces no podemos implementar, hay que irnos un poquito atrás y vamos a empezar a definir su modelo de gobierno, cuáles van a ser sus entes involucrados, quiénes son las personas que van a estar a cargo de esto, quiénes son las personas que van a controlar esto para que no haya conflicto de intereses también, y además si nos vamos ya a lo que son herramientas tecnológicas, también hay que preparar esas herramientas tecnológicas para que ese control se dé. Entonces, porque podemos tener todas las herramientas y todas las políticas definidas, pero eso no quiere decir que el control se esté dando y que la supervisión se esté dando de manera correcta. El tema ético a veces, de hecho, muchas veces no vamos a tener todo escrito, ¿no? Alguna vez escuché una frase que la verdad que a mí en particular y en el rol que tengo hoy me impresionó mucho, que es: si no hay una política, si no hay un reglamento, piensa primero si quisieras que a ti te pase eso, ¿no? Entonces, eso fue algo que, de hecho, ahora lo estoy utilizando, es como el mantra en mi equipo, porque no todo tiene que estar escrito. Pensemos cómo nos sentiríamos nosotros al ser víctimas del mal uso de los datos o de la IA, ¿no? Gaby, y regresando un poco al mundo también, con toda tu experiencia en el tema electoral, con toda tu experiencia en el tema de derechos humanos, ¿cuáles consideras que son los riesgos más críticos que tenemos en este ámbito, con el mal uso o buen uso de la IA? Fíjense que el año pasado la mitad del mundo tuvo procesos electorales y hubo casi el 3% de uso de inteligencia artificial en las campañas electorales. ¿Qué se empezó a evidenciar? Que se está descubriendo la herramienta, por supuesto, y que los contendientes políticos le están dando, desafortunadamente, un mal uso, porque se están generando campañas negativas en donde los principales afectados son grupos vulnerables, como la comunidad LGTBQ+, y además las mujeres. El ataque que se da en las redes sociales contra las mujeres candidatas es más virulento, es más potencial y es más dañino. Esto es mucho más rápido que la propia actuación de las autoridades electorales. Y aquí retomo lo que decía Elena, muchas veces se está apostando que porque haya leyes, que porque haya protocolos. Los hay, yo les comparto el caso de México, es una estructura institucional impresionante, tenemos 6 leyes en la materia para temas electorales para reducir la violencia, y sin embargo cuando se presenta un caso de esta naturaleza de alguna candidata atacada en una campaña electoral, pues sí, viene la alerta, pero en lo que llega la alerta tiene 48 horas la autoridad para analizar el caso. Y en esas 48 horas sigue el ataque contra la candidata en las redes sociales, se sigue potencializando, ¿sí? Y bueno, la autoridad considera que sí hay un potencial delito, la baja a las 48 horas, ¿sí? Y luego sigue todo un proceso judicial engorroso, terrible, ante un tribunal electoral, y ya cuando se pronuncia, pues el daño ya está hecho, sigo insistiendo. Aquí no solo es un tema de las redes, de la virulencia, de un ataque, de una crispación que polariza las tendencias políticas, sino también es el daño contra la dignidad de una persona que está contendiendo en el espacio público, que está siendo objeto de una estrategia de difamación y en el peor de los casos puede incluso inhibir su potencial trayectoria política, porque está documentado, por lo menos en el caso de México, que muchas candidatas han desistido de continuar en sus carreras políticas por este tipo de ataques que cada vez son mucho más potentes, precisamente por ser potencializados por la inteligencia artificial. Si bien es cierto que pudiera ser una herramienta que tuviera mejores usos, desafortunadamente en campañas electorales lo que nos está dejando la elección de 2024 es que no es así. Tenemos otro reto también, y sobre todo lo estamos sufriendo los periodistas. Anteriormente había muchos colectivos de asociaciones para verificar
la autenticidad de la información que se estaba dando en las redes. Y en campañas electorales, ahora con este cambio de política que hubo en Meta y en X, que es la propia comunidad la que alerta de una posible información que no es cierta, pues se ha generalizado y se expande aún más la desinformación en campañas electorales. Y el asunto no es menor, porque lo que está en juego cuando estamos hablando de campañas electorales, pues es la elección de nuestros gobiernos, la elección de quién va a tomar las decisiones por nosotros en nuestra cotidianidad. Ese argumento de que la política es para los otros, esa política que está en los otros y que están tomando las decisiones, por supuesto determina nuestro día a día. Entonces el debate político y el discurso de odio que muchas veces nace en los debates electorales, en las redes sociales, desafortunadamente rebasa ese ámbito y sigue a quienes han sido atacados hasta sus entornos de vida cotidiana. Creo que tenemos que asumir nosotros una responsabilidad en esa actuación, porque ante esta falta de supervisión que pudiera haber existido, que existía antes con tantas organizaciones de fact-checking, pues ahora nos toca a nosotros como usuarios ser muy responsables en lo que recibimos, en lo que posteamos, y tener certeza que no estamos siendo objeto de desinformación en coyunturas tan delicadas como son las electorales y que determinan quiénes van a ser nuestros gobernantes. Gracias, Gaby. Juan Carlos, y en el mundo de la medicina, ¿qué riesgos ves en el uso de la IA a futuro? Y sobre todo, ¿cómo nos recomendarías que nos preparemos? Sí, uno de los riesgos más importantes que yo veo es la proliferación de medicamentos, por ejemplo, que hayan sido completamente desarrollados con IA y sin las pruebas de laboratorio suficientes que, por supuesto, prueben, como su nombre lo indica, su eficiencia, su eficacia y posiblemente sus efectos adversos y colaterales. Entonces hay que hacer las pruebas de rigor. Cuando desarrollamos nuevos fármacos, nosotros tenemos que pasar por un proceso que dura muchos años. La tendencia hoy es, tenemos IA, con la IA estamos entrenando los modelos con información clínica, información clínica que además ni siquiera es de nuestro contexto, como yo lo señalaba hace un rato. Entonces decimos, eso va a funcionar bien, aceleremos el desarrollo, aceleremos su puesta en el mercado. Eso es extremadamente peligroso y probablemente pues empecemos a ver que empiezan a emerger estos medicamentos y estas formulaciones y nuevos fármacos obtenidos con IA. Ya hay un número importante de fármacos obtenidos con IA, no probados algunos de ellos. Entonces, muy importante que a la escala de país, de gobierno y por supuesto, como señalaba yo, con esta intermediación multidisciplinaria y la participación de muchos grupos y comunidades, lleguemos a los acuerdos de qué no es permisible en ese campo, hasta dónde podemos permitir que la IA nos ayude y hasta dónde podemos dejar que automáticamente ocurran algunos de estos procesos que están a lo largo de la producción de un fármaco. Eso involucra, por ejemplo, que desarrollemos muchas mejores capacidades localmente para hacer las pruebas de esos medicamentos que van a emerger a una velocidad increíble en estos, yo iba a decir en la próxima década, eso es mucho, en los próximos 3 años. Vamos a tener cientos de nuevas moléculas que probar. Debemos desarrollar localmente esas capacidades. Es más, Latinoamérica podría ser un centro en donde estemos probando globalmente lo que está ocurriendo con esas moléculas, dado que tenemos ciertas capacidades locales y ciertos aliados con los que podemos trabajar de la mano. No solamente eso, entonces estaba yo mirando esta mañana los data centers que tiene el mundo. Claramente Estados Unidos tiene 4.000 y pico de data centers, y miré yo en el resto de países donde aparecía el primer latinoamericano, Brasil, 192, ¿no? La distancia es órdenes de magnitud con la que tiene Europa, Estados Unidos, incluso China. Y ahí para abajo vamos en la cadena cayendo. Aquí en Colombia hay 42 data centers. Entonces, colectar muy buenos datos, nuestros datos, no dárselos ni a los europeos, ni a los chinos, usarlos nosotros mismos para crear muy buenos modelos, hacer muy buenas predicciones, tener toda la cadena de pruebas de esos medicamentos y con eso asegurarnos ser
líderes, que podemos serlo, yo estoy convencido, en la producción de ese tipo de soluciones, ¿no? Y ser mucho más asertivos en qué nos conviene a nosotros y en la protección de nuestros intereses. Gracias, Juan Carlos. Qué interesante escuchar, ¿no? Tantos estos diversos puntos de vista y sacarnos un poco de nuestra zona de confort, ¿no? Para los que estamos en el mundo corporativo, realmente este tipo de charlas nos enriquece muchísimo. Y pasando un poquito a la parte tecnológica, Andrés, y justamente tocando el tema de los riesgos, ¿cómo nos ayuda hoy en la parte positiva de la tecnología para poder justamente minimizar estos riesgos? Yo creo que es súper importante hablar ahorita. Quisiera de pronto enfocarlo en dos partes, porque la mayoría del tráfico que en ese momento se está yendo por internet es por consultas a modelos de IA generativa, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo creo que esencialmente como personas naturales, sin ir a las organizaciones, creo que como lo hemos escuchado en muchas ocasiones, lo que creemos gratis no es gratis, y al final los datos que proporcionamos están entrenando esos modelos, partiendo de ahí. Entonces, como principal cierre a de pronto esas brechas de seguridad, los modelos de pago por uso, de ChatGPT, de Gemini, de cualquier otro, por lo menos pagando esos 10 o 100 dólares o lo que valga, dicen ellos, o nos garantiza que no van a utilizar nuestros datos para el entrenamiento de modelo. Entonces digamos que esa sería la primera puerta que podemos hacer a nivel personal. Ya pasando un poco a lo que es a nivel corporativo, si bien hay una definición de esas políticas y todo, si no hay control regulatorio y si no hay visibilidad, entonces con algunas organizaciones de pronto que sí utilizan estos modelos de guía, que sí lo necesitan para aportar valor a su organización, se han establecido algunos middlewares en el que, listo, no vas a ir directamente a tu modelo, sino que pasamos por un filtro, una aplicación, lo que se pueda desarrollar. Ahí por lo menos verificamos que no estás exponiendo datos de la organización, que no estás exponiendo datos sensibles con los que estás trabajando. Entonces ya por ahí hay un ente de control, pero muy específico del caso de uso. Pero ahorita con los distintos cloud providers que tenemos, AWS, Google Cloud, Azure, IBM, todos realmente también ya tienen muchos marcos que nos sirven para esa gobernanza. Y muchos marcos aterrizados también al CIS, NTICS. Partiendo de ahí, entonces, la nube nos ayuda un montón, porque yo recuerdo que en su momento cuando estaba haciendo la tesis de mi pregrado, que fue muy orientado a análisis de sentimientos, en ese momento el entrenamiento de un modelo costaba recursos, tiempo, y ahorita realmente ya todos esos modelos están entrenados en estas nubes o provider como les estoy indicando. Entonces es muy fácil la accesibilidad, pero al ser muy fácil la accesibilidad, también se vuelve entonces mucho más complejo el control, ¿no? Entonces, la nube nos da todas las herramientas que necesitamos, los modelos que necesitamos, pero también nos da esos modelos de gobernanza que podemos establecer, aterrizar a cada una de las necesidades de la organización pertinente, caso de uso puntual. Entonces, nos ayuda a acelerar la innovación, la adopción de esos modelos, pero también la nube nos ayuda a poder tener un control o un gobierno sobre estos modelos que hemos estado utilizando. Entonces creo que es esencial ver con qué herramienta se cuenta, los alcances y limitantes de esa herramienta, y también aterrizar eso al caso de uso de cada organización. Gracias, Andrés. Y rescato un poco lo que mencionas en el sentido de que los equipos multidisciplinarios siguen siendo súper importantes, ¿no? A veces pensamos, con la IA ya no necesito al experto de ciberseguridad o al data scientist, ahora es, ¿no?, mucho más relevante aún, ¿no? Me encantaría, y de hecho ahí Gaby, esta no te la esperabas, me encantaría cerrar contigo y desde tu perspectiva, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darías a todos los líderes que ves acá, a los equipos que están hoy justamente viendo cómo aportar desde sus organizaciones, pero con marcos éticos, con la gobernanza adecuada? ¿Qué recomendación nos darías desde tu perspectiva en el derecho humano, ¿no? Me parece que todas las crisis nos generan oportunidades. Y yo creo que la IA pareciera
esta irrupción que a veces nos resulta incluso un poco temerosa, también nos brinda la oportunidad de reconfigurarnos. ¿Y en qué sentido lo diría yo? En los trabajos multidisciplinarios que acabas de decir, Elena, porque yo creo que como nunca esta coyuntura nos está obligando a que distintas visiones trabajemos de manera conjunta. En este tema de la inteligencia artificial y la revolución que implica en todos los ámbitos, amerita que trabajemos juntos, amerita que los tecnólogos nos digan los alcances, amerita que los filósofos nos digan el impacto social, amerita que los economistas nos digan cómo se van a mover estas economías conforme quienes tienen la tecnología. Y no quiero obviar el tema de la educación. Les quiero compartir que hace unos días veía yo en el Instagram un video que se viralizó en una universidad de México, donde la maestra estaba insultando literalmente a los estudiantes. Ella estaba totalmente fuera de sí, diciendo que cómo era posible que la quisieran engañar, haciéndole creer que ahora todos eran unos genios, que se llevaba conociendo qué tipo de trabajos hacían. Ahora resulta, y de manera bastante ofensiva, les decía que todos eran unos genios. Y yo me quedé pensando, pues esa no es la manera. O sea, evidentemente los chicos tienen una herramienta y la usan. Lo que hace falta ahí es orientarles cómo usar dicha herramienta, y ahora no se trata de lo que tú me estás trayendo como información, ahora me vas a enseñar cómo usas tu sentido crítico para analizar esa información. Hay una sola universidad en México que está trabajando con los estudiantes en establecer cómo trabajar con los contenidos de inteligencia artificial, y no quiero obviar el tema de la accesibilidad que bien referiste, Andrés, porque es solo muy pocas universidades o centros educativos están trabajando en introducir la inteligencia artificial como una herramienta, sí, pero también para potencializar el pensamiento crítico de los estudiantes. Creo que ahí tenemos un gran reto, porque a nosotros nos tocó recibirlo, trabajar, explotarlo, pero las siguientes generaciones son los que van a vivir con ello, van a instrumentarla, van a ver sus impactos directos, y creo que a diferencia de los catastrofistas que dicen que ya no va a pensar el ser humano, yo pienso en el lado positivo. Yo creo que se abre una gran brecha para que nuestro pensamiento crítico se alimente, resurja y trabajemos nuevamente de manera multidisciplinaria. Gracias, Javi, valiosísimo. Pensamiento crítico, eso es algo que la IA no va a reemplazar. Bueno, ha sido todo un gusto, la verdad, compartir este panel con este equipo tan multidisciplinario, así que nada, muchas gracias, y tenemos un gran reto en Latinoamérica, aprovechar cada vez más los datos, la IA, pero de manera ética y responsable, así que ahí estamos, ¿no?, todos los líderes para hacer que eso se cumpla. Gracias.